Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. No, está, señoras y señores, está en Bogotá la doctora Marian García, conocida como Boticaria García, para presentar su libro Tu cerebro tiene hambre. 5 grandes cambios que te ayudarán a perder grasa y ganar salud. ¿Qué podemos hacer frente al hambre emocional? El libro definitivo sobre la obesidad, adelgazamiento y nuevas dietas. ¿Cuáles son las estrategias que funcionan realmente para perder grasa? ¿Es más importante la dieta o el ejercicio? En fin, hablemos de estos temas con la autora del libro, Tu cerebro tiene hambre. Como insisto, María de los Ángeles García, mejor conocida como Boticaria García o Marian García, está aquí en Bogotá. Bienvenida, gracias por estar también aquí en Radio Red, una mirada diferente. Gusto saludarla, doctora Marian. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Con mucha hambre de conocimiento a esta hora, para que nos comparta usted un poco de lo que ha estudiado. Primero déjeme comenzar por la anécdota. ¿Por qué Boticaria García? Me llamó la atención al principio ese nombre o ese seudónimo. Yo me apellido García y García es el apellido más común en España, entonces es como una cosa muy cercana, todos somos García, no es un apellido muy pomposo. Y boticaria es como, no sé aquí, pero en España boticaria se llama al farmacéutico de manera cercana, de barrio, sí, de pueblo. Y yo soy doctora en farmacia, soy nutricionista, pero yo quería mostrarme, hablabais ahora, os escuchaba atentamente de las redes sociales, yo estoy en Instagram mucho y yo en las redes sociales me quería mostrar como alguien cercano, como alguien que igual que va al farmacéutico de su farmacia de barrio, puede venir a mí y consultarme, ¿no? Y esto de Boticaria García pues suena como muy, muy popular, ¿no? Muy de la calle. Claro, perfectamente entendible el argumento. Bueno, comencemos de una vez como nos gusta a nosotros aquí en Radio Red, claritico, preciso, en tono pedagógico, para que la gente entienda bien lo que les estamos planteando. ¿Qué es el hambre emocional? El hambre emocional es el hambre del siglo XXI, es el que tenemos todos cuando estamos estresados. ¿Quién no tiene estrés, ansiedad por un atasco, por el trabajo? Se libera una hormona cuando tenemos estrés que se llama cortisol. Y el cortisol hace que se liberen más hormonas desde el estómago que nos provocan hambre y menos hormonas desde las células grasas que nos generan saciedad. Es decir, ese equilibrio, que en nuestro cuerpo todo son hormonas, entre lo que nos provoca hambre y saciedad, que lo tenemos más o menos equilibrado, el estrés lo desbarata. ¿Y qué pasa? Que ese hambre lo que no nos pide son garbanzos o arvejas, nos pide chocolate, nos pide patatas fritas, nos pide alimentos muy dulces. Y yo lo que propongo en este libro son estrategias para identificar qué tipo de hambre tenemos, porque podemos tener hambre también, lo que yo llamo ambiental, porque si yo os digo buñuelos, chocolatinas, ya empezamos a salivar, ¿no? Como el perrillo de Pavlov. Entonces, hay distintos de hambre que hay que diferenciar del hambre real y en función del hambre que tengamos, mantener unas estrategias u otras para abordarlo. Esa es la primera fase. Perfecto. Eso quiere decir que cuando uno está estresado, muchas veces tiende a caer precisamente en ese tipo de comida, ¿verdad? O sea, cantidad de factores que inciden en la vida de hoy para que uno esté estresado y uno dice miércoles. Ahí es cuando desarrollo el hambre emocional, ¿verdad? Buscando el chocolate, los paquetes, el tentempié, no sé, aquí le decimos en algunas zonas de Colombia las galguerías, cositas rápidas. Uh-huh. En mi pueblo también se dice así. Y además la gente que come dice, uy, qué galga eres. Es muy galga. ¡Oh, qué bien! Sí. No sabíamos. Realmente ocurre es que incluso cuando estamos aburridos y no estresados, hay un neurotransmisor que es muy famoso, que es la dopamina, que es digamos, el del deseo, la anticipación del placer. Cuando uno está aburrido, no tiene ese placer, no tiene dopamina pululando por su cuerpo. ¿Y qué hace? Va a buscar la dopamina a los alimentos que nos generan dopamina, como los alimentos muy sabrosos, muy azucarados. Por eso el cuerpo no nos pide brócoli. Tenemos que hacernos una pregunta. Cuando yo tenga hambre y vaya a satisfacer mi hambre, ¿cómo me voy a sentir después? Porque yo de comerme pues un plato de pollo o de ajico, que aquí os gusta mucho, pues no te arrepientes, ¿no? Porque es algo que puede ser saludable. Pero yo de comerme media caja de bombones sí me he arrepentido. Pues ¿para qué me habré comido yo esto? Si no lo necesitaba, ¿no? Ese tipo de preguntas son las que tenemos que plantearnos.
Claro, doctora, usted dice, tu cerebro tiene hambre. ¿Quiere decir que el cerebro también se inflama, doctora? Es decir, ¿es recomendable comer algunos alimentos que lo alimenten de verdad al cerebro y que traten de desinflamarlo? Porque hay algunas afecciones que se dan por ese tipo de alimentos que lo que hacen al final es un proceso de inflamación en el cuerpo. Por supuesto, mira, me encanta esa pregunta porque justo hoy he publicado en Instagram un post sobre por qué el omega 3 es antiinflamatorio. Un vídeo explicando cómo la membrana de las células se inflama. Le he puesto una cintita roja, la membrana de las células de los adipocitos, de las células grasas. Cuando tenemos muchos adipocitos, muchas grasas, se inflaman como cuando nos hacemos una herida en el dedo, que la cosa se pone roja y va el sistema inmune a ayudar. Eso pasa en las células y esa inflamación puede viajar hasta el cerebro. Hay alimentos antiinflamatorios, como pueden ser los omega 3, los antioxidantes. Aquí tenéis una cantidad de frutas y verduras maravillosas que son antioxidantes. Pero yo os voy a decir cuál es la molécula más antiinflamatoria que hay, que se descubrió hace unos 20 años, se llama mioquinas. Mio viene del músculo, del miocito, la célula del músculo. Yo las llamo superquinas a estas moléculas, que son las que se generan cuando hacemos ejercicio de fuerza. Y yo propongo en el libro un método que se llama el tris-tras, que es que en solo 10-15 minutos al día, en un tris, entrenando la fuerza, generamos estos compuestos que viajan al cerebro y son antiinflamatorios, generan más neuronas incluso, también viajan a la microbiota, estimulan las bacterias buenas, y por eso a mí me gusta hablar no del eje intestino-cerebro, que se ha hablado mucho y está muy bien, pero del eje intestino-cerebro-músculo. Eje intestino, cerebro, músculo. ¿Y cuál puede ser un ejercicio de fuerza? Pónganos ejemplos, por favor. Pues mira, en un ejercicio de fuerza, este método que yo propongo, del tris-tras, diseñado con el doctor Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, propone ejercicios que podemos hacer en casa con nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, una sentadilla, un squat. Puede ser levantarnos y sentarnos de una silla si no tenemos capacidad para hacer una sentadilla. Pueden ser ejercicios con gomas elásticas, si no queremos comprar unas pesas. Pueden ser flexiones. Ejercicios con los brazos, ejercicios con las piernas, es decir, es hacer presión, contraer el músculo con cierta intensidad. ¿Qué es lo ideal? Un entrenador personal, un personal trainer, un nutricionista, un dietista, pero lamentablemente a veces no tenemos dinero ni tiempo para todo. Entonces planteamos unos ejercicios nivel inicial, nivel principiante, ¿no? Para quien no ha entrenado nunca la fuerza, para que entrene. Tris significa tren inferior, piernas, tren superior, ¿no? Y tras es trabajo de abdomen sexy, que eso nos va a gustar, que son las planchas. Pero bueno, hay que intentar hacerlas de vez en cuando un poquito también. No, pero claro. ¿A quién le gustan las planchas? No, ¿así? No, está loca. No, ese minuto que le dicen a uno quédese quieto. No se acaba ese minuto. Es eterno, es el peor minuto. 30 segundos suficiente, yo lo dejo en 30 segundos, vamos poquito Bueno, a poco, voy a empezar entonces con esa, le voy a hacer caso, porque el minuto, Dios mío. Un minuto es un siglo, ¿no? Uy, no, es lo peor. Y el rodito es sí, eso es terrible. Si quieres que el día se te haga largo, haz planchas. En caso de aburrimiento. Óigame, doctora García, hay un subtítulo para abrir el libro. ¿Cuáles son las estrategias que funcionan realmente para perder grasa? ¿Qué nos puede responder sobre ello? Bueno, yo realmente hablo de un decálogo, ¿no? Pero sí me gustaría centrarme en algo muy importante, que es no demonizar a las proteínas. Se habla mucho de que las proteínas son malas para el riñón, pero sí que sabemos que si las proteínas vienen de los vegetales, pues por ejemplo de las legumbres, de los cereales principalmente, no suponen un daño para el riñón, y lo que tenemos que tener que el mundo ha cambiado. Entonces somos muy sedentarios y necesitamos una alimentación que quizá provenga menos de los hidratos de carbono y más de las proteínas. Yo sé que decir eso en el país del arroz, de la papa, del maíz, esto no quiero que se me interprete mal, son alimentos maravillosos, pero sí aumentar las proteínas es bastante importante. Y luego propongo lo que llamo los pilares de la dieta. ¿Qué alimentos hay que potenciar? ¿Qué alimentos hay que eliminar? Pequeños cambios como, oye, ¿nos gusta el arroz? Estupendo, pero vamos a potenciar el integral frente al blanco. ¿Por qué? Porque el integral le da de comer a la microbiota, a las bacterias buenas. Y las bacterias buenas generan una cantidad de compuestos beneficiosos, incluso algunos que viajan al cerebro y generan saciedad. Por tanto, tenemos un montón de beneficios indirectos, ¿no? Es una combinación entre qué alimentos comer de una manera flexible, limitar el azúcar,
Por supuesto, las frutas son estupendas, los jugos, los zumos, pues no tanto porque generan esos picos de insulina. Pero cuando uno se levanta por las mañanas y hace el tris-tras y hace su ejercicio de fuerza y hace algo de ejercicio de cardio también, su cuerpo se va regulando y te pide menos chocolate, ¿no? Yo no me gusta satanizar las cosas, pero sí que planteo un semáforo de las dietas, con dietas en rojo que no debemos hacer, dietas en ámbar y dietas en verde para que la gente tenga una guía, ¿no? Y, por ejemplo, el ayuno intermitente, que está tan de moda, podría ser una estrategia, pero yo lo planteo en ámbar, porque un semáforo en ámbar lo puedes cruzar, pero con cuidado. A lo mejor no es para ti, igual te tienen que llevar de la mano, igual te tienen que guiar, ¿no? Entonces, hay que ser flexible. Claro. ¿Qué es más importante, la dieta o el ejercicio? Bueno, eso es como elegir entre papá y mamá, pero sí la ciencia tiene una respuesta y nos dice que un 80% sería la dieta y un 20% el ejercicio para perder peso, porque para quemar un refresco con azúcar hay que correr media hora. Yo he corrido esta mañana media hora en la cinta y te aseguro que no me compensa volver a correr media hora para tomarme un refresco con azúcar. Pero sí que es cierto que si no entrenamos el músculo, si no tenemos ese 20% de ejercicio, no vamos a conseguir las superquinas que nos van a regular todo. Tenemos que tener en cuenta, especialmente las mujeres a partir de 40 años, todos, pero especialmente las mujeres por la menopausia, que el hueso hay que fortalecerlo, ¿no? Entonces, ese ejercicio de fuerza es imprescindible. La dieta, controlar la energía bien, pero hay que darle mucho cariñito. Bueno, muy bien. ¿Qué opinión tiene usted, Boticaria García, como se le conoce, autora de este libro, Tu cerebro tiene hambre, frente a estos medicamentos para la obesidad? Aquí en Radio Red les hemos hecho mucho seguimiento, incluso porque en muchos casos, muchos informes surgen de España. A propósito, por ejemplo, en España han hablado de los Ozempic y de la magia de los Ozempic y todo ello. ¿Usted qué opina de ese tipo de medicamentos y si todo el mundo los puede usar y son realmente efectivos para adelgazar? Yo conozco de primera mano a muchos de los investigadores, pertenezco a la Sociedad Española de la Obesidad en España y los sigo muy de cerca, y realmente son fármacos que han revolucionado el panorama y que pueden ser la esperanza para muchas personas, pero con obesidad. Estos últimos fármacos lo que hacen es, pues se puede perder hasta un 25 o un 30%. ¿Qué hacen? Hackean el cerebro. Las hormonas que nos generan o los compuestos que nos generan saciedad nos los inyectamos sin haber comido. Por tanto, cuando uno va a comer no tiene hambre. ¿Cuál es el problema? Que son tan efectivos que si no hacemos dieta y una vez más no ejercitamos el músculo, vamos a perder músculo. Cuando dejamos de inyectarnos los fármacos, volvemos a tener hambre y tenemos efecto rebote. Son unos fármacos que, como digo, están revolucionando el panorama. Muchas personas que no pueden perder peso son personas con obesidad, no con sobrepeso, con obesidad o con sobrepeso y diabetes, siempre con prescripción médica, pero muy importante, prescripción médica y un plan integral. Yo conozco a muchas personas que no podían perder peso y que estos fármacos les han supuesto un cambio de paradigma en su vida, pero también lamentablemente conozco personas que no deben usarlos, que los quieren usar para los 3-4 kilos que queremos perder después de Navidad o antes del verano y que entran en un bucle negativo en el que no se cuidan y simplemente se inyectan hormonas para no comer. Y eso no es saludable y también puede tener sus efectos secundarios, siempre con prescripción médica. Siempre con prescripción médica. Ahora, viene un asunto complejo y un poco triste, podríamos decirlo. ¿Qué hacemos cuando en la obesidad juega un papel importante la genética? ¿Cómo se contrarresta ello? A mí me gusta mucho una frase que dice que los genes cargan la pistola, pero los hábitos disparan el gatillo. Esto es como tener una semilla donde están todos los genes y depende de dónde plantemos esa semilla, por ejemplo, de girasol, pues va a crecer más o menos, o dependiendo de si vienen pajaritos y se comen las hojas, no va a crecer. Nosotros en los genes podemos tener predeterminado cómo nuestro cuerpo utiliza las grasas, si se almacenan más cerca de los órganos o debajo de la piel, si utilizamos mejor o peor el azúcar. Esto está en nuestros genes, pero la buena noticia es que no es una profecía autocumplida. Con nuestros hábitos sí podemos determinar en parte cómo se van a expresar estos genes. Es cierto que hay una predisposición, pero la buena noticia es que nuestros hábitos van a ser muy, muy importantes. Pero no obstante, yo le dedico un capítulo entero en el libro, hablo de los test nutrigenéticos, y aquí va a haber muchísimos avances para saber en unos años, bueno, pues que te digan, oye, tú tienes más predisposición o utilizas mejor las grasas o los azúcares, vas a tener una dieta más alta en proteínas o en grasas en función
de cómo sean tus genes. Claro, claro. Y en eso la ciencia sí que va avanzando, ¿no? Va a llegar el día en que... Muchísimo, sí, sí. Pero eso es diferente a los test de alimentos que te dicen, a mí me engorda el tomate. Ese tipo de test, no los de intolerancia, sino los test de me engorda el tomate, me engorda la lechuga. A todos nos encanta que nos digan que nos engorda la lechuga, pero nos engordan las natillas y el chocolate, como a todo el mundo, ¿no? Hay muchos test, mucha magia, mucho mito, mucha pseudociencia, y contra esto creo que es importante luchar, y las redes sociales, en este caso, pues muchas veces no hacen bien. Sí, eso es verdad. Hay mucho experto en dietas en redes sociales que proponen unas cosas realmente absurdas, ¿no? Absurdas. Muy beneficiosas para su bolsillo. Sí, señora, muy beneficiosas para el bolsillo. Finalmente, la pregunta que siempre le hacemos a personas como usted que están dedicadas a la investigación, nutricionistas, expertos en dietas, en fin. Tipsitos para la gente que la está escuchando, para muchísima gente que la está escuchando a esta hora en Radio Red. Por ejemplo, mencionaba usted en las dos últimas respuestas hábitos. Cosas que usted quisiera dejar para que la audiencia asimilara y analizara y pusiera en práctica. Pues me encantaría dejar uno que podemos hacer todos cada hora o cada 2 horas. Romper el sedentarismo. Cuando estamos sentados, a muchos de los que llevamos estos relojes inteligentes que te dicen, toca levantarse, ¿no? Bueno, pues cada hora, si nos levantamos, o incluso sentados si no podemos levantarnos, y nos ponemos de puntillas, esto quiere decir levantando los talones sobre los deditos del pie, apretando con el dedo. Ahora los que estén en casa, vosotros mismos, aunque estéis sentados, podéis levantar el talón y apretar el dedo gordo. Si hacéis esto 15 veces hacia arriba, 1, 2, 3, paráis, otras 15 veces paráis, otras 15 veces paráis, estáis estimulando un músculo que se llama el sóleo, que está detrás del gemelo, que es muy grande, y lo que hace es captar glucosa. Esto es como un bebé que llora. Cuando llevamos 1 hora parados, hay un bebé que llora en nuestro cuerpo, el azúcar, las grasas empiezan a instalar, a hacer cosas malas. Esto es como coger al bebé, acunarlo, ponerlo a mirar para la ventana y cambiarle el paso. Si estamos sentados, podemos levantar estas puntillas sentados, podemos subir y bajar escaleras, salir al sol, dar un paseo, es decir, romper el sedentarismo. Yo en el libro lo llamo el Kit Kat, cada hora o cada 2 horas. Ese Kit Kat, ese snack de ejercicio, se ha demostrado con la ciencia que tiene numerosos beneficios metabólicos, y es algo que podemos implementar desde ya mismo todos. Maravilloso ejercicio. Aquí yo lo estaba aplicando de una vez. Y ahora sí, un paréntesis de cierre. ¿Usted ya había venido a Colombia y ya había probado la gastronomía colombiana? Sí, bueno, la verdad que estuve en el mes de junio, ahora he tenido la suerte de poder volver y disfrutar, y la verdad que tenéis un país maravilloso, con una temperatura fantástica, muchos alimentos riquísimos, y para mí es un placer volver, y me gustaría, si me lo permites, claro, invitaros a todos los que nos estén escuchando esta tarde a las 6 de la tarde en la librería María Mercedes Carranza. Presentaré mi libro, Tu cerebro tiene hambre, y vamos a hacer un show. Vamos a hacer un show con bailes, con canciones, con muchos tips como estos que acabo de mencionar ahora, para que la gente salga de allí sabiendo cómo hacer el ejercicio, el tris-tras, cómo alimentarse, y va a ser muy divertido. Chévere. Allí estaremos y seguramente mucha gente estará acompañándola. Bienvenida, doctora García. Gracias por estar aquí en Radio Red. Una mirada diferente. Que tenga buen día y que disfrute Colombia. Además, en este país la comida se pudre, se cae, hay comida y aún así problemas de hambre monumentales, pero aquí la comida se cae, se pudre, abunda. Es un país riquísimo, pésimamente administrado, desde hace muchísimos años, desde hace muchísimas décadas. Que disfrute nuestro país. Gracias, un abrazo. Boticaria García, tu cerebro tiene hambre. 5 grandes cambios que te ayudarán a perder grasa. Y habla del hambre emocional, el hambre que sentimos cuando estamos estresados. ¿Ah? Me gusta eso del tris-tas porque, fíjese, es hacer un tris de ejercicio. Sí. Un tris que son 10-15 minutos para activar el cuerpo, dice ella, pero obviamente con la alimentación. No es poco eso de que nos estresamos y nos da ansiedad y nos dan ganas de comer este tipo de refinados y tal. Tiene razón. Dulces. ¿A qué hora le da uno ganas de comerse un brócoli cuando está rayado, sí, tal, cuando está peleando? No. Entonces, como que empezar también a educar el cerebro. Chévere, porque el cerebro también se alimenta así, ¿vio? Y se desinflama. Y se desinflama. Y hay antiinflamatorios naturales, entre otras cosas, ¿no? Y es verdad, cuando uno es estresado, uno no dice, oiga, me voy a comer unas alberjas. Sí, unas zanahorias con tal. No. Sí. ¿Dónde habrá una remolacha que estoy estresadísimo? Sí, estoy muy estresado. ¿Dónde están los pepinos que voy a picar? Uno no, nada. Uno busca un chocolate,
un pastel ponquecito. Gloria, Unas empanadas. Ajá. un chocorra. Ay, No, mejor. Usted no volvió a pedir pasteles, ¿no? Entre No, otras no, no, cosas. porque yo estoy a régimen, acuérdese. Ah, claro, al régimen sandinista. Madurista, sandinista, Cubano. castrista. Norcoreano. No, no, además imaginen, y así todo corren. ¿Ustedes imaginan a esas futbolistas coreanas si les dieran comida? Oiga, Que así todo corrían como corrieron. ¿Qué tal que comieran normal? Es que de verdad, Vlado. No, pues, usted te ya pregunto perdió yo. cualquier, ¿no? Usted perdió cualquier Posibilidad de... De rehabilitación, ¿no? Oiga, ¿cómo será que a ustedes les dieran comida? ¿Ustedes se lo imaginan en el estadio hablado? No, páselo. Sigan así, donde hubieran almorzado, ganan en No, el segundo de verdad. partido. Gana el mundial de mayores. El mundial de varones. Sí. 9 de la mañana en Colombia.